Qué día tan hermoso. What a marvelous day. Agradecidos al Señor por su bondad, su amor y su misericordia. Levanta tus manos ahí Grateful for donde the Lord for está His goodness and mercy. Lift up your hands there where you are y simplemente disfruta el amor de tu Padre que te ama and simply enjoy the love of the Father who loves you. y que te creó para ser tú una obra maestra. And He created you to be able to do a master work. Eres único You are unique y eres amado and you are loved y tienes un propósito and you have a purpose y tienes un destino and you have a destiny que ya está escrito that is already written en un libro in a book. desde antes del día de tu creación. Then before the day of your creation, En ese libro están todos los designios, in that book, all of your designs are there, todos los propósitos, all the purpose, todas las ideas, all the ideas, todos los conceptos all the concepts en la mente de Dios in the mind of God. cuando pensó en cómo Él te iba a formar When He began to think how He was going to form you para que revelara su gloria. so that your glory can be revealed, His Así glory que can be revealed. eres amado, So you are loved. eres amado. You are loved. Amén. Amen. Amen. Pueden tomar sus asientos entonces y entramos You can take your seat and we'll enter a nuestra segunda parte en el we'll go to the second part. en la primera parte estuvimos poniendo algunas ideas en la mente y en el corazón, pero sobre todo en el espíritu, The first part, we were putting some ideas in your mind, in your heart, but overall in your spirit, para poder tener una perspectiva so we can have a perspective de que Dios that God planificó planned y conceptualizó and He consensualized cómo era que Él iba a gobernar la tierra and He decided how He was going to govern the earth a través de sus regentes. through His regents. Un regente es uno que gobierna That is someone who governs en representación de otro and is a representation of someone else. y tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo. It has all the power and authority to do so. Toda autoridad que existe All authority that exists es delegada, is delegated. ha sido delegada, ha sido impartida, It has been delegated and implanted ha sido or imparted concedida and has been conceived para un propósito específico. for a specific purpose. Hoy queremos entrar sobre un tema muy importante Today we want to enter a very important topic, y es levantando una generación para Dios. and it's lifting up a generation for God. En Génesis 2:4 In Genesis 2:4, es que se usa por primera vez esta palabra hebrea it's the first time we use this Hebrew word que entre sus traducciones that in its translation, habla de generaciones, it speaks about generations, pero también habla de descendencia, but it also speaks about your o sea, la descendants familia, of the family, pero también se traduce como historia. but it's also translated as history. Y es la palabra Toledá. And this is the word Toleda or Toleda. Este es el libro de las generaciones de Adán. This is the book of the generations of El Adam. día que Dios crió al hombre a semejanza de Dios lo hizo. The day that God created man, in the likeness of God He made him. Entonces, Dios registró So God registered en un libro in a book las generaciones de Adán. the generations of Adam. Ustedes van a observar que en la cultura hebrea, You're going to observe that in Hebrew culture, el saber de dónde uno viene, cuáles han sido sus ancestros, knowing where you came from, who your past ancestors are, es bien importante. is very important. Eso es parte de una cultura hebrea que Dios estableció desde el principio. It's part of the Hebrew culture that was established by God since the beginning. Es por eso que tanto Mateo como Lucas, cuando hablan de las generaciones de Jesús, That's why Matthew or Luke, whenever they write about Jesus' generations, trazan todo ese linaje. they go through that whole lineage of his past ancestors. Porque el Señor profetizó For que the de Lord la prophesied simiente de la mujer, that he was the seed of the woman, o sea, la simiente de la mujer, or the seed of the woman, el Mesías,
the Messiah vendría. would come. Entonces, es importante esto. So that's important. Ahora, profundizando un poquito más, Now going a little bit more profound, los hijos son descritos en la palabra de Dios como herencia de Jehová. children are described in God's words as inheritance from the Lord. Dios puso nuestras generaciones en nuestros lomos. God put our generations on our loins. Esto lo explica Pablo cuando habla de Leví dando los diezmos en Abraham. This is explained by Paul when he speaks of Levi giving tithes from Y Abraham. dice así, y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. And so to speak, in Abraham, Levi also paid tithes to receive tithes because he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. Leví, como sabemos, fue hijo de Jacob. Levi, as we know, was the son of Jacob. Él era la cuarta generación de Abraham. He was the fourth generation of Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, Leví. Abraham, Isaac, Jacob, and Levi. Entonces, con esto queda establecido So with this, it's established que nuestras generaciones están en nuestros lomos. that our generations are in our loins. Vamos más adentro. Let's go even further. Dios puso en Adán God put in Adam la humanidad en forma de semillas. humanity in the forms of seeds. Está comprobado científicamente It is scientifically proven que el varón, that man, que en el varón, perdón, or that in the male, los espermatozoides sperm son en densidades normales entre 15 millones hasta 200 millones por milímetro de semen. are in normal densities between 15 million to 200 million per millimeter of semen. 15 hasta 200 millones 15 million to 200 million por milímetro by de semen. millimeter of semen. Se considera It is considered que tienes un recuento bajo si tienes menos de 39 millones de espermatozoides por eyaculado. you're considered to have a low count if you have less than 39 million sperm per ejaculate. Tanto en el hebreo como en el griego se usa la semilla como la figura para los hijos o descendientes. In both Hebrew and Greek, the seed is used as the figure of for children or descendants. Entonces la ciencia comprueba que Dios puso en Adán todas las semillas de la humanidad. So it is proven scientifically that God put in Adam all the seeds of the generations. Es un número que solamente Dios conoce. It's a number that only God knows. Muy bien. Very well. Entonces la figura de los hijos o descendientes, So then the figure of the children or the descendants, la palabra sera, que se traduce semilla, también se traduce hijo o simiente. in Hebrew, the word zera is translated as seed, but it's also translated as son or seed También descendencia. or descendant. En el griego la palabra que se traduce semilla es esperma. In the Greek, the word that is translated to seed is sperma, De esta palabra es que viene la palabra espermatozoides. from which comes the word sperm. Ustedes saben de que de todos los millones de espermatozoides, solamente uno logra entrar al óvulo y germina ese óvulo. And as you know, out of all that sperm count, only one actually reaches the egg to ovulate it and start the process. Yo oí a un predicador decir que eso nos hace a nosotros campeones, I heard another preacher say that actually makes us champions porque nosotros somos ese espermatozoide que le ganó a los otros millones de espermatozoides because we were that one sperm that beat the other sperm y que llegó a conectarse con el óvulo de nuestra madre. and that actually reached the egg that was within our mother. Esta palabra esperma se traduce descendencia en Lucas 20:28 This word sperma is translated as descendants in Luke y 20:28. Pablo la usa en Gálatas 3:16 usando la palabra simiente. And it is translated as seed by Paul in Galatians 3:16. Y sabemos que la simiente de Abraham es Cristo. And we know that the seed of Abraham is Christ. Entonces, tomando esta figura y transportándonos de vuelta al jardín del Edén donde Dios estableció todos los fundamentos de la creación, So taking this into account and going back to the Garden of Eden when God was able to establish all the descendants,
encontramos descrito en el capítulo 2 we actually find it written in chapter 2 de que todo estaba en forma de semilla. that everything was in the form of a seed. Dice que Dios no había hecho llover porque no había un hombre que cultivara la tierra. It said that there was no rain on the earth because there wasn't a man to work it. Porque la lluvia es parte de un ciclo de vida. Because rain is part of a life cycle. Y no es hasta cuando aparece el hombre que empieza ese ciclo de vida que Dios estableció. And it's not until man actually shows up on earth that life cycle begins and it rains. Ese ciclo se manifiesta en las estaciones en el tiempo. That cycle is manifested in the stations of time. Entonces, en el huerto del Edén, So in the Garden of Eden, el Señor quería que el hombre aprendiera los principios del reino, the Lord wanted man to learn the principles of kingdom. y uno de los principios fundamentales es el principio de la siembra y la cosecha. And one of the fundamental principles of the kingdom is the sowing and harvest. Entonces, en una forma simbólica, el varón siembra sus semillas en buena tierra, So in a symbolic way, man sows his seed in good soil, que representa su huerto, which is his garden, que representa su mujer, which represents his wife as well. y estas semillas dan el fruto al 30, al 100, al 60 y al 100 por uno. And these seeds will bear fruit to 30 to 60 and 100% for one. También la Biblia habla de no mezclar semillas. The Bible also forbids mixing the seeds. Dice, no sembrarás tu viña con dos clases de semilla, It says, you shall now sow your vineyard with two kinds of seed, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. lest all the fruit of the seed that you have sown in the produce of the vineyard become useless. Es por eso que lo que sucedió en el libro de Génesis capítulo 6 es una alteración genética That's what happened in Genesis chapter 6. You see an alteration, a genetic alteration que produjo una raza de gigantes, that produced a race of giants porque hubo una mezcla de semillas. because there was a mixing of the seed. Esto los griegos lo describen en sus mitologías, The Greeks described this in their own mythology. y una bestia que está compuesta de diferentes atributos de animales Or a beast that's also made up of different attributes from certain animals. es lo que ellos le llaman una quimera. It's what they call a chimera. Tanto Daniel como Apocalipsis nos muestran quimeras. Just like Daniel, whenever he sees his vision in the book, sees and a revelation shows chimeras. El sistema de la bestia tiene que ver con una alteración genética. The system of beasts has to do with alterations in genetics. Satanás sabía que la única forma de prevenir que la simiente de la mujer viniera era pervirtiendo la semilla o pervirtiendo la genética de los hombres. Satan knew that the way to prevent the seed of the women from coming is to pervert or to alter the seeds in its genetics. Dios encontró que Noé era perfecto en sus generaciones. God realized that Noah was perfect in his generations. Es decir, que él no había recibido ninguna alteración genética. It's to say he had not received any alteration in his genetics. Y todos los que mantuvieron limpio su genética, su ADN, And those who maintained their genetics and DNA upright and clean aparecen en la lista de las generaciones hasta nuestro Salvador. they show up in the ideology of the generations of our Lord and Savior. Es por eso que este mandamiento aplicado a las relaciones sexuales And that's why this commandment that is applied to sexual relationships nos ayuda a entender por qué el varón no debe sembrar sus semillas en tierra ajena. helps us understand why a man should not sow his seed in foreign land. Proverbios 5:8 al 12 habla de la mujer extraña, Because Proverbs 5 verses 8 to 12 speak of the strange woman. porque esta mujer no es el huerto, Because this woman is not his garden, y las semillas que sean sembradas en ella and the seeds that can be implanted in her producirán una descendencia infructuosa. will generate descendants that will be influctuous. Por ejemplo, ahora que modifican alimentos, Even now, whenever they modify elements, esos alimentos modificados, or there's nourishments that are modified, tú puedes
detectarlos y descubrirlos porque no contienen semilla. You can detect them and discover them because they don't contain a seed. El Señor le dijo al hombre que comiera de los árboles y de las frutas y de las plantas que tenían semilla. The Lord gave an order to man to eat from the trees and plants and fruit that had seeds. La ausencia de semillas es una clara indicación de modificación genética. The absence of a seed is a clear indication of genetics being modified. El diablo, por más que lo ha intentado, nunca logró replicar el árbol genético que Dios puso en nosotros. As many times as Satan has tried to do genetic altercation, he's never been able to create a tree of life that God created. La mujer extraña entonces representa toda siembra que se hace en un lugar donde el fruto va a ser algo contrario al diseño de Dios. So the strange woman here represents all the seeds that could be planted within that garden that will only produce altered fruits with no seed. Sabemos que por la gracia de Dios, personas que han nacido en circunstancias semejantes a las que estamos hablando pueden ser redimidos. We know that by the grace of God, certain people that have been born out of these circumstances can be redeemed. Porque cuando recibimos la transfusión de sangre, que es la sangre de Jesús, Because when we receive the blood transfusion, that is the blood of Jesus, la genética de un hombre antiguo viciado en sus pasiones y deseos the genetics of a man who was led by his passions and desires es restaurada por medio de la genética de Jesús, can be restored by Jesus' genetics que se nos es impartida por medio de una transfusión de sangre. that is imparted by us by a blood transfusion. Es por eso que nosotros somos linaje escogido, That's why we are a chosen generation, a chosen porque hemos lineage, sido redimidos de los errores de nuestros ancestros. because we have been redeemed by the errors of our ancestors. Pero volviendo al pensamiento que estaba diciendo de dónde sembrar nuestras semillas, But going back to the thought of where we can sow our seeds, Proverbios 5:8 dice, Proverbs 5:8 says, hablando de la mujer extraña, speaking of the strange woman, aleja de ella tu camino get your way away from her, y no te acerques a la puerta de su casa. and don't go near the door of her house. Y ahora ponle atención a esto, Pay attention para to que this. no des a los extraños tu honor So that you do not give your honor to strangers y tus años al cruel. and your years to the cruel. ¿Quién es este personaje? Este cruel es Satanás. Who is this character that is speaking of the cruel that represents Satan? Él sabe que la manera de detener el plan que Dios tiene para tu vida y tus generaciones es una alteración genética. He knows the way to stop the blessing for you and your generations is to alter your genetics. Y está descrito de la siguiente manera. And it's written in the following way. Dice, antes de que lleguen esos momentos cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. And before that time comes to when your flesh and your body are consumed, El origen de las enfermedades venéreas es el unirse al cuerpo de una mujer extraña. the origin of venereal diseases is getting together with a strange woman. Es una alteración genética It's an altered genetic que afecta tu sistema inmunológico. that affects your immune system. Dios te creó con un sistema inmunológico para que en ti no hayan cuerpos extraños que puedan prevalecer contra ti. God gave you an immune system so that there isn't any strange sickness that can go against you. Pero cuando la persona se une en una sola carne con una mujer extraña, But when man gets together with a strange woman to become one flesh, sufre una alteración genética. he suffers in genetic alteration. El pecado en realidad es una alteración genética. Sin, in reality, is an alteration of genetics. Pablo dijo, en mis miembros Paul said, in my own members and es body que mora el pecado. is where sin roams. Es por eso que el hombre And that's why man tiene que entregar su sexualidad al Señor. has to surrender his sexualness to the Lord. Eso es lo que significa que Cristo sea la cabeza tuya. That signifies for Christ to be your head, Porque solo por el poder de su gracia
y el poder de su espíritu, tú puedes mantenerte puro en tus generaciones. Because only by the power of his grace and spirit, you can maintain yourself pure and centered for your generations. No des tu fuerza a los extraños. Do not give your strength to the strangers. Y llega el momento en que digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. And then time can come when you say, how I hated advice and my heart despised reproof. En toda consejería con hombres que no incluye educación sexual, And all advice that comes from men that does not include sexual education, es un deservicio a ellos. it's a disservice to them. Porque el diablo siempre está buscando la alteración de tu genética. Because the devil is always seeking to alter your genetics. Él sabe que el futuro de tus generaciones está en juego. He knows that the future of your generations is in play. Y él ha buscado siempre la destrucción de la humanidad. He has always sought the destruction of humanity. Y esa destrucción de la humanidad lo ha logrado en aquellos que han permitido que haya una alteración genética en sus cuerpos debido a las relaciones ilícitas. And he has achieved that destruction of humanity with those who have allowed illicit sexual relationships come to them. En las parábolas del reino de Mateo 13, In the parables of the kingdom in Matthew 13, Jesús les declara a sus discípulos que las cosas que ellos estaban oyendo de su boca eran el cumplimiento de lo escrito en el Salmo 78, versículo 2. Jesus declares to his disciples that the things they were hearing from his mouth were the fulfillment of what was written in Psalm 78:2. Mateo 12:35 leemos, dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, en parábolas abriré mi boca, enunciaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. In Matthew 13, verse 35, we read, so that what was said by the prophet who said, I will open my mouth in parables, I will enunciate things that have been hidden since the foundation of the world. Y en Marcos capítulo 4, versículo 13, In Mark 4:13, Jesús nos da la clave de que si entendemos la parábola del sembrador, entenderemos las demás. Jesus gives us the clue that if we understand the parable of the sower, we will understand the others. Entonces, cuando Jesús está hablando de la parábola del sembrador, So when Jesus is speaking about the parable of the sower, la palabra que aparece ahí como semilla the word that shows up there as a seed, se refiere a la palabra del reino. it's speaking about the word of the kingdom. Dios quiere poner una semilla en ti God wants to place a seed in you que va a producir las generaciones que Él busca. that will produce the generations that he is seeking. Él quiere poner su esperma en ti He wants to place his sperm in you, y Él lo hace por medio de la palabra del reino. which is done by the word of the kingdom. La palabra del reino es una semilla The word of the kingdom is a seed. y esa semilla tiene que encontrar un corazón que está preparado para recibirla. And that seed needs to find a heart that is prepared to be able to receive it. Esta palabra no debe sembrarse descuidadamente, This word cannot be sown just carelessly. porque si esta palabra, esta semilla cae entre pedregales Because if this word or seed falls between rubble o entre espinos or between thorns o junto al camino, or along the road, no va a producir el fruto para el cual está diseñada. it will not be able to produce the fruit for which it was designed. Entonces, Dios te da a ti una semilla. So God gives you a seed, Esa semilla es la palabra del reino. and that seed is the word of the kingdom. Si tú la recibes en tu corazón If you receive it in your heart y la entiendes, and understand it, la palabra revelada, the word that is revealed, según Deuteronomio 28:28, es para nosotros. according to the word in Deuteronomy 28, verse 28, it's for Cuando, us. cuando Dios te revela la palabra, When God reveals to you the word, ya el enemigo no la puede robar. the enemy cannot steal it. Pero si la palabra se queda en forma de semilla, sí la puede robar. But if the word is left in the form of the seed, he can take it. Porque la semilla necesita el proceso de la germinación. Because the seed needs the process for it to start. Entonces son Producing. pasos paralelos.
So then it's parallel steps porque tú también eres una semilla. because you're a seed yourself. Y cuando tú eres sembrado en el reino, And when you're sowed in the kingdom, tú estás diseñado para llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. you are designed to bear fruit to the 30, 60, or 100% for Pero one. para ello tienes que morir. But for that, you have to die. Porque cuando la semilla muere, Because when the seed dies, hay algo que sucede donde esa cáscara que la cubre it happens to where that shell that covers the seed, se empieza a quebrar. it begins to sprout. Y la vida que está dentro And the life within es la que sale. is the one that sprouts and grows. Entonces, cuando tú recibes la semilla, So when you receive the seed, debes buscar la revelación de esa semilla. you have to seek the revelation of that seed. Porque cuando ya la semilla está germinada y se manifiesta, Because now when the seed is fertilized and it manifests, eso es lo que la Biblia describe como la encarnación del verbo. that's what the Bible describes as the incarnation of the verb. También Jesús vino y fue sembrado por el Espíritu Santo como una semilla en la tierra que era María. Jesus also came and was planted as a seed on the land that was Maria. En Israel la cultura de la virginidad era algo muy valioso. In Israel, the culture of virginity was something that was very valuable. Y la razón era que todas las doncellas soñaban con ser el vaso escogido en donde Dios colocaría la simiente And that was que because- había profetizado en el huerto del Edén. And that was because all the brides of Israel wanted to be sowed with the correct seed that was declared since the Garden of Eden. Hoy en día la virginidad ya no se valora. Nowadays, virginity is not valued. Las generaciones ahora están dispuestos a experimentar sexualmente Generations now are exposed and willing to have sex sin entender que esto es precisamente lo que Satanás, nuestro enemigo, quiere, without realizing this is what our enemy, Satan, wants to actually happen. porque él lo que está atacando Because what he is attacking son las semillas que están dentro de ti, are the seeds within you. para que o sean abortadas tus generaciones So that your generations can either be aborted o las generaciones que produzcan sean infructuosas. or that the generations that are produced can be fruitless. Todo depende de donde tú siembras tus semillas. It all depends where you sow your own seed. Esto es muy importante que el hombre entienda. This is very important for man to understand. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, When one hears the word of the kingdom and does not understand viene el it, malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. the evil one comes and snatches it away, what was sown in the heart of it. Mas el que fue sembrado en buena tierra, But he that was sown on good ground, este es el que oye y entiende la palabra this is he that hears and understands the word, y da fruto bears fruit, y produce a 100 o 60 o 30 por uno. and produces 160 and 30 times one. ¿Cuál es ese fruto? So what is that fruit? Tus generaciones. Your generations. Tú tienes la capacidad de producir generaciones You have the capability of producing generations por medio de la sangre, through blood, es decir, tu linaje, your lineage is that's what I'm talking Físico. about. That's physically, como Abraham. that's physical like Abraham. Abraham necesitaba linaje físico. Abraham needed a physical lineage. El verbo tiene que ser encarnado. The verb needs to be incarnated. Las generaciones tienen que ser encarnadas The generations need to be incarnated porque nosotros no podemos gobernar siendo espíritus. because we cannot govern being spirit. Nuestro cuerpo es lo que nos da la capacidad de gobernar la tierra. Our body is what gives us the capacity to govern the earth. Entonces la buena tierra es una alusión al jardín o al huerto donde Dios puso al hombre. So then the good land is an allusion to the garden or orchard Porque el of Señor Eden. nos está diciendo que estos mismos principios que Él les está declarando Because- son los principios que el Padre le enseñó a Adán. Because God is saying that this same principles that were established were the same ones from the beginning he showed Adam. Jesús dice que nuestro Padre es un labrador Jesus says that our father is a laborer. y el discipulado que Él tuvo con Adán era enseñarle los principios del reino en los ciclos y estaciones de la vida. And the discipleship that he showed Adam was to show him how the life cycles work throughout life.
Adán iba a aprender todo lo que él necesitaba para gobernar la tierra a través de sus generaciones, Adam was learning what he needed to do to govern the earth throughout him and his generations, aprendiendo los principios del reino learning the principles of the kingdom en el labramiento de la tierra. by working the land. Como nuestro padre es un labrador, Just like our father is a laborer, él nos quiere enseñar cómo es que se trabajan estos principios, he wants to show us how these principles are worked, cómo levantar una generación how to lift up a generation que a la vez levante otra generación. that at the same time can lift up another generation themselves. Lo que se siembra junto al camino o en las piedras o donde hay espinos What is, representa la tierra bajo maldición del pecado que entró por causa del primer Adán. what is sown along the road or on the stones or where there are thorns represents the earth under the curse or sin that entered because of the first Adam. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer And to the man he said, because you obeyed to the voice of your wife, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, and you ate from the tree which I commanded you, saying, you shall now eat of it, maldita será la tierra por tu causa, cursed is the land because of you. con dolor comerás de ella With pain you will eat of it todos los días de tu vida. all the days of your life. Espinos y cardos te producirá Thorns and thistles it will produce y comerás plantas del campo. for you, and you will eat plants of the field. Entonces, tomando estas figuras, So taking these figures, entendemos que cuando nosotros sembramos en tierra extraña, we understand that when we sow in strange land, es sinónimo de sembrar en una tierra que está bajo maldición. it's synonym to sowing in a cursed land. Y eso es lo que nuestros jóvenes necesitan escuchar. And this is what our youth need to hear. Esa es la importancia de que ellos esperen hasta el día de su matrimonio It's important for them to understand and wait until the day of their marriage para sembrar sus semillas to sow their own seed en buena tierra. in good land. El diablo quiere que los jóvenes tiren sus semillas entre espinos y entre pedregales. The devil wants the youth to just release their seed between thorns and thistles. Y es por eso tan importante que la educación sexual bíblica sea parte del discipulado a los hombres. And that's why it's so important for biblically sexual advice can be part of the discipleship for men. Un hombre puede ser ungido, A man can be anointed, puede ser carismático, he can be charismatic, puede tener gran ministerio, he can have a great ministry, pero si no deja que el Señor trate con esta área de su vida que es tan importante, but if he does not let the Lord work with this area of his life that's so important, será como un Sansón. he would be just like a Samson. Sansón, esa era su debilidad. That was Samson's weakness. Él no aprendió a tomar control, dominio, a gobernar su sexualidad. He never learned to have self-control to dominate his sexuality. Tú tienes que saber que la mujer extraña está al acecho You have to know that the strange woman is just there close. y tú tienes que saber que la epidemia de gente endemoniada es por causa de la promiscuidad sexual. And that you have to know that the people who are demonized or possessed is because of sexual works. Es la forma más rápida y fácil que una persona puede endemoniarse It's the fastest way for a person to become possessed cuando and cae en el demonized campo de las relaciones ilícitas. when they fall in the field of illicit sexual relationships. Muy bien. Very well. Entonces, ¿cómo es que nosotros levantamos una generación para Dios? Then how are we able to lift up a generation for God? En Malaquías In Malachi, dice it says que Dios that God buscaba was seeking una generación a generation para Él. for himself. Ayer hablamos de un desfase generacional que se produjo Yesterday we talked about a phase of generation that was produced entre una generación y otra. between one generation and another. Esta generación estaba representada por Josué y Caleb.
one generation was represented by Joshua and Caleb. De los 12 espías, Josué y Caleb fueron los únicos que le creyeron a Dios. From the 12 spies, only Joshua and Caleb were the ones that believed God. Pero por causa de la palabra de los otros 10 espías, But because of the words that were released by the other 10 spies, el pueblo cayó en rebelión en contra del mandamiento del Señor de poseer la tierra. the people fell into rebellion about when it came to possession the promised land. Luego de 40 años, Dios levanta esa generación que estuvo en el desierto, After 40 years, God lifts up that generation that was in the desert as well. y en Gilgal And in Gilgad, son circuncidados they're all circumcised antes de entrar a la tierra prometida. before entering the promised land. Ahora pongámonos a pensar, So let's begin to think, ¿por qué el Señor estableció why did the Lord establish la circuncisión como una señal del pacto? circumcision as a sign of a covenant? ¿Por qué el Señor especificó que era el órgano viril del hombre que tenía que ser circuncidado? Because the Lord specified that that was a venereal organ that needed to be circumcised. La Biblia dice que esa circuncisión es una figura, un símbolo de la circuncisión del corazón. The Bible states that circumcision actually represents a circumcision in the heart. Entonces veamos que hay una conexión íntima entre la sombra y la esencia del pacto. So we can see that there is an intimate relationship between the shadow and the essence of the covenant. La sombra es que la circuncisión del miembro viril del hombre The shadow represents the circumcision of the male organ. tenía que ser la señal It needed to be the signal de que su sexualidad estaba consagrada a Dios. that his sexuality was consecrated to God. La circuncisión era un pacto Circumcision was a covenant de guardar su sexualidad para Dios of guarding and keeping his sexuality for God con la esperanza with the hope de que sus generaciones that his generations perduraran will last y que su nombre no fuera borrado and that his name will not be erased de la memoria en la tierra. of the memory of the earth. Ayer decíamos Yesterday we were saying que la palabra hebrea, that the Hebrew word, cuando habla del masculino y del femenino, when it talks about masculinity and En lo the female, natural. in the natural, usa una palabra que quiere decir It uses a word. propiamente recordado. it uses a word that means properly remembered. Tu nombre es perpetuado a través de tus generaciones. Your name lasts due to your generations. Tú tienes que aprender a pensar transgeneracionalmente. You have to start learning how to think through generations. No debes planear para una generación. You cannot plan just for one generation. Debes planear para múltiples generaciones. You have to plan for multiple generations. Porque esas generaciones ya están en ti. For those generations are already within you. Todas las decisiones que tú hagas All the decisions that you take van a afectar tus generaciones. are going to affect your generations. Nosotros hemos ministrado a gente que han sufrido de las maldiciones ancestrales. We've been able to minister to people that suffer from curses that come from their previous generations. Por ejemplo, en Levítico 18 hay una lista de una serie de pecados que abren la puerta a maldiciones transgeneracionales. For example, in Leviticus 18, you can find a list there of curses that come from their previous generations and open the door to that curse. Y cuando el hombre descuidadamente produce semillas o siembra sus semillas descuidadamente, And when the man carelessly sows his seed in foreign land, está atando y poniendo las condiciones propicias para que sean generaciones que no produzcan el fruto que Dios quiere. he is being tied and opening the door for that the coming generations cannot be fruitful. Algunas generaciones solamente tendrán la capacidad de producir 30%. Some generations may only have the capacity to produce at 30%. Otros irán más allá y van a poder producir el 60%. Some will go further and maybe produce up to 60%. Pero muy pocos producen el 100%. But very few are O el able to 100 por produce uno. at 100% or 100 for 1.
¿Por qué? Why? Porque todo depende de el planeamiento, Because it all depends on the planning, la disposición the disposition de poner en práctica of putting into practice los principios del reino de Dios. the principles of the kingdom of God. Caleb, Caleb, a los 80 años, at 80 years old, declaró he declared que sus fuerzas eran las mismas que cuando él tenía 40 años. that his strength at that time was the same as when he was 40 years old. Y a los 80 años él le dijo a Josué, denme ese monte. And at 80 years old, he told Joshua, give me that mountain. El monte que él estaba pidiendo estaba lleno de gigantes. The mountain that he was asking for was filled with giants. Y Caleb y sus generaciones poseyeron ese monte But Caleb and his generations were able to y possess that mountain, despojaron a los gigantes. and they disposed of those giants. Es decir, que todo lo que Dios había enseñado a Caleb en su juventud, It means that everything that God taught Dios Caleb le in his dio la youth, Dios le dio la oportunidad ahora ya no él solo, God gave him the opportunity not just sino for con himself, sus generaciones but with his generation poseer la tierra de los gigantes. to possess that land of the mountains. Y literalmente él echó fuera a los gigantes, And he literally cast out those giants que son los que son el fruto de esta alteración genética que se describe en Génesis capítulo 6. That was the genetic alteration that was described in Genesis chapter 3. El desfase se dio cuando la generación de Josué y Caleb murieron That gap between that generation that happened whenever Caleb y and se Joshua passed away, levantó una nueva generación and then a new generation rose up que no conocía a Dios that did not know God y no se recordaba de los grandes hechos que Dios había hecho con el pueblo de Israel. and they had forgotten all the wonderful acts that God had done with the people of Israel. Ese periodo en la historia de Israel se conoce como el tiempo de los jueces. That period of time in Israel's history is known as the time of Judges. Pablo dice en Hechos 13 que ese tiempo duró alrededor de 450 años, Paul says in Acts 13 that time lasted around 450 years, lo cual nos demuestra which shows us or demonstrates us cómo cuesta enderezar how hard it is to maintain it straight, los errores de una generación a otra. to correct the mistakes between one generation to Tomó another. 450 años, It took 450 years, donde la característica de esas generaciones where the characteristic of those generations era que sus enemigos podían entrar impunemente a la tierra de Israel caused for their enemies to enter in and out of the land of Israel y robarle el fruto de sus labores. and steal the fruit of their labor. Los amalecitas descendían como langostas a los campos de Israel. The Amalekites would descend like locusts towards the fields of Israel. Esa es una alusión que Malaquías usa cuando dice yo reprenderé al devorador. And that is the allusion that Malachi uses when he says, I will rebuke the devourer. Entonces, cuando hay un desfase generacional, So then when there is a gap between generations, y la palabra desfase quiere decir una interrupción entre los pasos de un proceso. and that the gap here represents interruption between the process of Este those steps. desfase o interrupción That this phase or interruption tiene graves consecuencias. has grave consequences. Es por eso que Jesús enfatizó la importancia That's why Jesus emphasized the importance de reproducir of reproducing la palabra del reino the word of the kingdom en los corazones de otras personas. in the hearts of others people, Porque Jesús les entregó a ellos because Jesus surrendered to them las semillas del reino. the seed of the kingdom, Y esas semillas se plantan and those seeds are planted por medio de la predicación. in the midst of preaching. La predicación bajo la unción del Espíritu Santo When it's preached under the anointing of the Holy Spirit, permite que las semillas en nosotros, it allows for the seeds within us, las semillas del reino, the seeds of the kingdom, puedan producir can produce fe en las personas faith in people para ellos poder recibirla. so that they can receive it.
y poder entenderla and they can understand it y ponerla en práctica. and put it into practice. Entonces, la iglesia So the church tiene que recuperar y retomar estos principios del reino, has to recover and retake these principles of the porque kingdom, es importante que nuestras generaciones no sufran una interrupción. because it's important for our own generations to not suffer an interruption. Esto es lo que mi mentor Dennis Pico This is- utiliza la palabra ímpetu generacional. This is when my mentor, Dennis Peacock, used the word of generation momentum, Porque tenemos que aprender a planear a corto, a mediano y a largo plazo. because we have to learn to plan to a short term, mid term, and long term. Todas las decisiones que hacemos hoy All the decisions that we take today no solo nos afectan a nosotros personalmente. will not only affect us personally, Eso es lo que el enemigo quiere hacernos pensar. that's what the enemy wants us to think. Va a afectar tus generaciones. It's going to affect your generations. Tú puedes ver en la Biblia You can see in the Bible que hay ciertos patrones que se repitieron de una generación a otra. that there's certain patterns that repeated between one generation to the El, following. el Señor siempre advirtió The Lord always gave warning de que los pecados de los padres that the sins of the parents serían visitados hasta la tercera y cuarta generación. will visit their third or fourth generation. Dios no hace acepción de personas. God does not make an exception of any person. Dios no puede violar su palabra. He cannot violate his own word. La única salida The only exit or way out de un ciclo vicioso of a vicious cycle de improductividad of not being able to produce, es la gracia. it's grace. La gracia es algo que nosotros no merecemos, Grace is something we do not deserve. pero la gracia es la que nos rescata de ese ciclo, But grace is what rescues us from that cycle, sacándonos de un ciclo de improductividad. taking us out of that cycle of unproductivity. Porque las maldiciones generacionales Because generational curses previenen a la generación actual go to the current de generation, alcanzar la plenitud de su llamado y su propósito. prevents this current generation from reaching their purpose and fullness. Hay una promesa en Joel que dice: There's a promise in Joel that it says, yo os restituiré I will reinstitute you, los años perdidos. I will recover those years that were lost for you. Es por eso que nosotros podemos regresar al momento de nuestra historia That's how we're able to go back to the moment in our history en el espíritu. by our spirit. Jesús le dijo a la iglesia: acuérdate de dónde has caído. Jesus told the church, remember from where you fell from. Tienes que regresar a ese momento de encrucijada You have to go back to that moment where the mistake happened, en donde tú tomaste el camino equivocado where you found yourself on the crossroads and went through the wrong road. para que la redención se haga efectiva. For the redemption can be effective. Dios tiene la capacidad de redimirte de esos errores de tu pasado. God has the capacity to redeem you from those past mistakes. Si tú te humillas y te arrepientes If you humble and repent, y con la ayuda del Espíritu Santo regresas a ese momento. and with the help of the Holy Spirit, you go back to that same exact moment. ¿Por qué es importante que se haga así? Why is it important for it to be done that way? Porque tú tienes que aprender la lección. Because you have to learn the lesson. En la escuela, si tú pasaste de un grado a otro In school, if you went from one grade to the next, y algunas de las asignaciones las pasaste, como decíamos en Guatemala, raspadito, and if you passed some of those assignments borderline, as we could say, porque con 70 lo pasabas because you passed it with like a 70, y la persona decía, bueno, con tal que lo pase, and the person would say, as long as I passed, no me importa si es por lo mínimo. I don't care whatever the score may be. La persona no sabía que estaba estableciendo un patrón que le iba a perseguir el resto de su vida. The person did not know they were establishing a pattern that was going to follow them for the rest of their life. Entonces, por eso tenemos que regresar al momento That's why we have to go back to that same moment en donde el devorador entró. to where the devourer was able to enter. Pero a veces no es un momento en tu vida, But sometimes it's not even a moment in your own life, sino es un momento en la vida de tu padre. but it's actually in the moment of the life of your father. Y a veces no es un momento en la vida de tu padre, sino un momento en la vida de tu abuelo. And sometimes it's not in the life of your father, it's in a moment in the life of your grandfather. Y a veces tienes que ir hasta
la generación de tu tatarabuelo. And then sometimes you even have to go to the generation of your great-grandfather. Porque con la sabiduría de Dios tú haces las cuentas y dices, yo soy la cuarta generación. Because with the wisdom of God, you're able to calculate and realize you're the fourth generation. Y aunque tengo al Señor, And even though I have the Lord, noto ciertos patrones de conducta I notice certain patterns of conduct que yo no me explico. that I cannot explain myself. Y muchas veces es porque tienes que hacer un acto legal And sometimes because you have to do a legal act de regresar of going back a ese momento to that exact moment en que alguien en tu línea genealógica to where someone in your ideology or lineage tomó la decisión equivocada. made the wrong decision. Esa es la promesa de Joel. That is the promise of Joel. Os restituiré los años perdidos. I will reestablish those lost years to you. Porque estos afectan el área de tu manifestación y gobierno en la tierra. Because this affects the areas of manifestation and government on here on earth. No afectan tu salvación. It does not affect your salvation Porque tu salvación es tu espíritu habiendo sido redimido. because your salvation is your spirit having been redeemed. Pero es en el área física. But it's actually in the physical area. Es en el área del mundo material. It's in the world's material. Ahí es donde Satanás, tu adversario, se te opone That's where your adversary or the devil opposes y you no logras avanzar. and does not allow you to advance. Tienes que hacer un rompimiento. You have to make a break. Tienes que clamar la restitución de los años perdidos. You have to reclaim those lost years and reestablish them. Los escombros de muchas generaciones All those things that were lost by many generations que trajo ruina, pobreza, that brought ruins and poverty, enfermedad, sickness, divorcios, divorces, pérdida de negocios, lost businesses, pérdida de los hijos, lost children, toda clase de manifestaciones any kind of manifestation que tú te preguntas por qué me siguen pasando estas cosas si yo ya tengo al Señor. that you keep asking yourself, why is this happening to me if I have the Lord? Tienes que aplicar los recursos de la vida eterna a cada una de las áreas de tu vida. You have to apply the resources of your eternal life to every area of your Dios life. puede redimirte de los errores de tus ancestros. God can redeem you from the mistakes of your ancestors. Dios quiere redimirte a ti porque contigo es que tiene que terminar la maldición. God wants to redeem you because with you that curse breaks. Para que de ahí en adelante tus generaciones So from here on now, you and your generations sean benditas. can be blessed. Miremos a Abraham, es un ejemplo de ello. Abraham is an example of this that we can see Porque su padre cometió errores. because his father made mistakes. Y luego vemos los errores en la generación de Lot, And then we're able to see the errors in Lot's generation. donde hubo incesto en las generaciones de Lot. When there was incest within his own generation. Y todavía estamos pagando las consecuencias de esos actos. And we're still paying the price for those actions. Porque los hijos de esa relación Because the children of those relationships ilícita that were illicit produjo Moab y Amón, produced Moab and y Moab Amón, and Ammon, que en la historia aparecen constantemente como enemigos de Israel. that constantly throughout history you could see them appear as enemies of Israel. Los conflictos entre judíos y árabes, judíos y otras naciones. The conflicts between Israelites, Arabs, Jews, and all these other Tú cultures. puedes trazar You can go back and trace una línea a line en el tiempo y en el espacio. between time and space. La gracia de Dios The grace of God es tan poderosa is so powerful que puede redimirte that can redeem you de los errores de tus ancestros of the mistakes of your ancestors para que tú produzcas so that you can produce las generaciones the generations que Dios busca. that God is seeking. Una generación para Él. A generation for Him. Ten cuidado donde siembras tus semillas. Be careful where you sow your seed. No seas descuidado en tu vida sexual. Do not be careless in your sexual life. Es muy importante que tú sepas, It's very important for you to know que tú recuerdes and that you remember al Señor. the Lord. Cuando nuestro hermano Ignacio nos decía que tomemos a Dios en cuenta en todas las áreas de nuestra vida, Where our brother Ignacio will tell us to consider God in all the areas of our life.
Eso incluye That includes las relaciones sexuales. our sexual relationships. Yo lamento I am saddened, or I lament, de que yo no vine virgen a mi matrimonio. that I did not arrive as a virgin at my marriage. Yo lamento I lament haber sembrado semillas en tierras ajenas, that I o en had tierras sown extrañas. seeds in strange foreign lands. Doy gracias al Señor que el Señor me redimió, I give thanks to the Lord that He redeemed me, dándome una esposa giving me a wife donde yo pude sembrar mis semillas where I could sow my own seed y levantar una generación para and Dios. lift up a generation to God. Amén. Amen. El acto sexual entre el hombre y la mujer The sexual act between man and woman son parte de nuestra vida de adoración. are part of our life of worship. Porque nosotros como hombres, Because us as men, como varones, nosotros traemos we bring la gloria de Dios the glory of God que entra al templo. that enters the temple. A nuestra mujer es ese templo To our women, she is the temple. y esa gloria de Dios And that glory of God deja algo en ella leaves something within her digno de ser recordado that is worthy to be remembered por generaciones from generations y generaciones to generations y generaciones. to generations. Dios le dio una palabra a Abraham God gave a word to Abraham que era para 1000 generaciones. that was for 1,000 generations. El papá Abraham The father of Abraham era un arameo que vivió en Babilonia. was an Aramic that lived in Babylon. Abraham, el Señor lo sacó de la idolatría, de la hechicería, Abraham took him out of idolatry. God took Abraham out of idolatry and witchcraft, del sistema of the system del anticristo. of the Antichrist. Nimrod fue el fundador Nimrod was the founder de Babel of Babel, y Nimrod fue el primer anticristo en la historia. and Nimrod represented the first Antichrist in history. Y la palabra que se usa para describir a Nimrod es la palabra Gibor, And the word that is used to describe Nimrod is Gibor, porque quiere decir because it means que en él había una alteración genética. that within him was an altered genetic, a genetic that was altered. Tú trazas esa alteración genética al pecado de Cam. You transpass that genetic alteration to Ahab. Acuérdate que solo fue Noé Remember that it was just Noah el que fue hallado, that was found. como dice ahí, How does it say there? limpio, justo, Clean and righteous puro en sus generaciones. and pure within him and his generations. Cam Canaan ya tenía una medida de alteración genética already had an altered genetic, y él cometió un pecado and he committed a sin que trajo sobre él y su descendencia that brought within him and his maldición, descendants a curse, porque fue un pecado de incesto. because it was a sin of incest. Y eso es algo que And that es was something difícil de hablar, that is difficult to speak of, pero que tenemos que saber que es una de las formas en que Satanás ha creado un desfase entre generaciones. but we have to know that that's Satan's way of creating a gap and alteration between generations. Entonces, Dios sacó a Abraham So God was able to take Abraham out del sistema del anticristo. of the system of the Antichrist. A nosotros nos dice en Apocalipsis que salgamos de ese sistema. Revelation tells us to get out of that system, Y en ese sistema and within that system es donde es muy común is where it's very common. las alteraciones genéticas. Genetic alterations. Pongámosle atención a estas cosas, Pay attention to these things, porque el Señor quiere redimir nuestras generaciones. because the Lord wants to redeem our generations. En el minuto y medio que me queda, In te the voy a minute and a pedir half that I have left, que te pongas en pie. I'm going to ask you to stand on your feet. Por respeto a nuestros hermanos, And out of respect of our own brothers, voy a pedir que todos cierren sus ojos. I'm going to ask for all of you to Todos. close your eyes. Todos sin excepción, por favor. Everyone, please.
Close your eyes. Porque este es un momento íntimo Because this is an intimate moment entre cada varón within every man y su creador. and his creator. Esto que vamos a hacer This, what we are going to do, es una reconsagración it's a reconsecration de nuestra sexualidad al Señor. of our sexuality to the Lord. Levanta tus manos Lift up your hands y recibe la gracia and receive the grace que necesitas that you need para limpiar tus to clean generaciones your generations por medio de la limpieza de tu sexualidad. through the cleaning of your sexuality. Recibe gracia Receive grace, porque la gracia te da el poder because grace gives you the power de tener dominio propio of having self-discipline, self-control en el área sexual. in your sexual area. Di yo recibo Say, I receive gracia, grace, gracia, grace, algo que no merezco, something that I do not deserve, sino se me es dada gratuitamente. but is given to me in a freely manner. Yo declaro I declare que en este día that in this day yo entrego I surrender al Señor to the Lord mi sexualidad, my sexuality. mi órgano viril My venereal organ es santificado por el poder del Espíritu Santo. is sanctified by the power of the Holy Spirit. Yo declaro I declare el rompimiento the breaking de toda maldición ancestral of all ancestor curse que trajo hijos ilegítimos, that brought illegitimate children, que trajo abortos, that brought abortions, divorcios divorces, y toda clase de manifestaciones and all kinds of manifestations en la familia. in the family. Pero yo declaro But I declare que el Señor me redime that the Lord redeems me de los pecados de mis ancestros from the sins of my ancestors, y que la sangre de Cristo tiene and poder that the blood of Christ has power para limpiarme to clean me de toda maldición ancestral. of all ancestral curse. Y ahora pon tus manos en tus lomos, And now put your hands in your loins, porque en tus lomos están no solamente tus generaciones físicas, pero tus generaciones espirituales también. because your loin not only has your physical generations, but your spiritual ones as well. Y la Biblia dice que ciñamos, And the Bible says that we are able to carry, que ciñamos nuestros lomos that we can grab our loins, con la verdad. that we can tie our loins with the truth. En el momento en que tú ocultas algo a tu esposa, In the moment that you occult something to your wife, ya estás you're already atrapado trapped por el cazador. by the hunter. En el momento en que tú ocultas algo a tu esposo, In the moment that you hide something from your wife, ya abriste la puerta you have opened the door a este espíritu. to this spirit. Por lo tanto, And in such a way, haz pacto con Dios make a covenant with God de ser un hombre de verdad, of being a real man, que dice la verdad a man of truth y that que says the truth practica la verdad. and practices the truth. Porque esto Because this se reproducirá en tus generaciones. will be reproduced in your generations. Y por último, And lastly, pon tu mano place your hand en tu miembro viril in your venereal organ y declara and declare la visitación the visitation del Espíritu Santo of the Holy Spirit en mis órganos sexuales in my sexual organs, para que sean so that it could be instrumentos instruments del reino de Dios of the kingdom of God para levantar generaciones to lift up generations para Dios. for God. En el nombre de Jesús. In Jesus' name,
Amén. Amen.